estados correspondientes. Dentro de este estado hay una relación única entre el factor de compresibilidad, la temperatura y las presiones reducidas. Y esto es respectivamente conocido como el principio de los estados correspondientes, y esto expresa una generalización de los propósitos de un gas, los cuales estos gases dependen de las fuerzas intermoleculares y cómo están relacionadas con las propiedades críticas. Por lo mismo, esto proviene de una base más importante en la cual podemos desarrollar nosotros correlaciones correspondientes moleculares. El factor de compresibilidad juega un papel muy importante de los gases en el principio de los estados correspondientes, ya que nos indica que cualquier gas puro a la misma temperatura reducida y presión reducida debe tener el mismo factor de compresibilidad, ¿sí? Por lo que observamos aquí, la presión reducida va a ser igual a la presión entre la presión crítica. La temperatura reducida va a ser igual a la temperatura entre la temperatura crítica. Bueno, y con respecto al volumen reducido, un fluido se va a calcular a través de la ley de los gases ideales, mediante la temperatura y presión crítica de una sustancia. Por lo tanto, nos queda que el volumen reducido va a ser igual al volumen entre el volumen crítico. Esta es una propiedad muy útil cuando se conoce el volumen. Y una de las propiedades reducidas, temperatura-presión, en cuyo caso la tercera propiedad que falta la podemos calcular. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de los valores críticos del helio, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Tenemos las temperaturas críticas, volúmenes críticos y presión crítica. Estos gases se pueden fácilmente llegar a la licuefacción, ¿sí? Y para llegar a esa licuefacción tienen que llegar a estos datos, a un volumen, una temperatura o a una presión crítica. Bueno, en esta gráfica observamos más que nada cómo es el factor de compresibilidad lo podemos obtener con la presión reducida, ¿sí? Dándonos la presión reducida, marcamos el punto y trazamos la línea y así damos con el factor de compresibilidad. O también el factor de compresibilidad, podemos obtenerlo, la presión reducida, podemos obtenerlo si nos dan el factor de compresibilidad. Y aquí estas gráficas que marcan diferentes líneas son diferentes presiones a diferentes presiones, ¿sí? Para obtener los datos. Bueno, ya hemos comentado que al aumentar la temperatura, un gas real tiende a comportarse como un gas ideal, tiende a ir al factor de compresibilidad igual a 1. Se acerca mucho. Y bueno, para esto la ley de los estados correspondientes expresa que los gases puros tienen el mismo factor de compresibilidad a los mismos valores de presión y temperatura reducida. Bueno, esta ley se extiende para cubrir mezclas que están relacionadas de manera química y estrecha. Un ejemplo es el gas natural. Bueno, vamos a ver un poquito de teoría con respecto al modelo matemático de los gases reales de Van der Waals. Y en su juventud, Van der Waals le gustaba mucho estudiar, se empapó de los textos de Clausius, de Maxwell, de Boltzmann, de Gibbs, de Andrews, y vamos a ver los isotermas de Andrews. No vimos a Boltzmann ni a Maxwell porque ya no lo marca el problema, pero ellos nos hablan también de los gases y entre otros científicos. Y a él le gustó tanto lo que estudió, ese glosse teórico, que predecía el nivel macroscópico de los gases a partir de sus propiedades y llegó a obsesionarse tanto que hasta realizó su tesis doctoral sobre los estados, la ley de los estados gaseosos líquidos, la ley de los estados líquido y gaseoso. Pero fue porque la ley de la ley de los gases ideales no funcionaba. Por ejemplo, no funcionaba siempre. Había errores en lo que es el modelo de Clapeyron, de Koenig y de Clausius.
Entonces lo que hizo Van der Waals, compartió ideas. Él consideró las moléculas de los gases como un volumen no siempre despreciable. Es posible despreciar las atracciones entre moléculas cuando las moléculas se mueven lentamente, es decir, a bajas temperaturas. Y también consideraba que cuando los gases se comprimen, los volúmenes moleculares se hacen importantes. En las ecuaciones de los modelos matemáticos de los gases ideales se aproximan a predecir el comportamiento real de temperaturas altas y presiones bajas. Esto fue lo que tomó lo que consideraba Van der Waals, lo consideraba. Entonces, Van der Waals propone correcciones. Bueno, tomando en cuenta lo que es la corrección para volúmenes de gases reales, lo que hace Van der Waals dice que es necesario tomar en cuenta el volumen en conjunto de moléculas y el volumen se calcula a través de una corrección. Para ello utiliza un factor que representa el volumen total de moléculas, que es número de moles por B. B es una constante que viene del gas que se vaya a utilizar y dependiendo del tipo de gas, ¿sí? Y así tenemos lo que observamos ahí, que el volumen disponible va a ser igual al volumen medido menos, ahora sí que el número de moles por el tipo de gas. Y la primera modificación la va a ser para los gases reales. Para un gas ideal, el volumen disponible va a ser la ecuación del gas ideal. Por ejemplo, ahí observamos que la presión ideal menos el volumen disponible va a ser igual al número de moles, a los moles por la constante R por la temperatura. Esa es la ecuación del gas ideal. ¿Y qué va a pasar? Pues vamos a sustituir, más que nada se sustituye, ¿sí? El volumen medido se va a hacer una sustitución y va a quedar la ecuación del gas con un volumen corregido. Esa es una corrección que hace Van der Waals. Por lo tanto, en cada reducción, la presión depende del número de moléculas presentes o de la densidad del gas. Y la reducción de la presión va a ser proporcional a la densidad del gas, a la densidad del gas al cuadrado. Por lo tanto, vamos a tener que una reducción va a tener una proporcional al número de moles entre el volumen real multiplicado nuevamente al número de moles por el volumen real. Por lo tanto, esa proporción que nos queda, que es n cuadrado entre b cuadrado. Bueno, para la corrección de la presión, se introduce una corrección, ¿sí? de proporcionalidad, que es A, del gas. Y se determina, pues, como observamos ahí en la fórmula, si la presión disminuye, la presión interna puede establecer una corrección. Entonces tenemos que la presión real va a ser la presión ideal menos la presión medida. Es decir, que la presión real va a ser A número de moles al cuadrado por A entre el volumen al cuadrado. Esta corrección viene de la reducción de la presión y de la proporcionalidad a la densidad del gas. De ahí se saca esta parte que ya mencionamos en el dibujo anterior. Y para la presión medida, en particular, hay que medir la cantidad de gas en moles y un valor constante de corrección. Por lo tanto, si nosotros tenemos nuestra presión medida, que es nuestra presión real en el momento, va a ser igual a la presión ideal más lo que es la corrección menos la corrección que estamos observando ahí, que es número de moles al cuadrado por A entre el volumen medido. El volumen medido, pues, es el volumen real en el momento al cuadrado. Y por lo tanto, se realiza un despeje, se voltea la ecuación y queda de la siguiente manera, como observan ustedes ahí en la imagen.
Bueno, ya tienes que para la ecuación de Van der Waals, si sustituyen la presión y el volumen corregido, vamos a tener que presión ideal por volumen ideal es igual al número de moles por R por la temperatura. R es la constante, es decir, si sustituimos, tenemos que la presión medida más lo que es la constante de proporcionalidad por el número de moles al cuadrado entre el volumen medido, que es el volumen real. Esto va a multiplicar al volumen medido menos el número de moles por la constante del gas B. Y esto es igual a N, número de moles, por R, que es la constante de los gases, por la temperatura. Eliminando los subíndices, pues la presión queda como la ecuación de Van der Waals queda de la siguiente manera, y como ya están observando. En donde tenemos que P es la presión del fluido, V es el volumen total del recipiente que se encuentra en el fluido, A mide la atracción entre las partículas, P es el volumen disponible de un mol de partículas, N es el número de moles, R es la constante de los gases ideales y T es la temperatura. Bueno, por encima de la temperatura crítica, la ecuación de Van der Waals es una mejora para la ley del gas ideal y temperaturas bajas de la ecuación, y también cuantitativamente razonable para el estado líquido y el estado gaseoso a baja presión. Sin embargo, también este modelo no es muy adecuado para los cálculos cuantitativos rigurosos. Bueno, aquí observamos un cuadro de la constante de Van der Waals y los puntos de ebullición de algunas sustancias. Fue sacado del libro de Físico-Química de Chang, de Raymond Chang, este cuadro. Aquí tenemos otro cuadro de las constantes de Van der Waals, igual que el anterior. Cada autor pone, dependiendo, pone las constantes. El anterior nos puso punto de ebullición, este nos puso factor de compresibilidad y nos pone las constantes A y B de Van der Waals que siempre tienen que ir en estos cuadros y ya lo complementan con un punto de ebullición, factor de compresibilidad, depende. Cada autor es diferente. Aquí mostramos otras gráficas y ven que el gas ideal, las constantes son ceros y el factor de compresibilidad es 1. Si ustedes se dan dando cuenta, para los diferentes gases no es igual a 1, se aproxima. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de la ecuación de Van der Waals y vamos a utilizar una constante. Las constantes para el ejercicio es el nitrógeno y el valor de A es 1.35 atmósferas por litro al cuadrado por mol cuadrado. Y el valor de B va a ser 0.0386 litros por mol a la menos 1. Recuerden que cuando es negativo está dividiendo. Bueno, esos son los valores que vamos a ocupar para nuestro siguiente ejercicio. Y bueno, el siguiente ejercicio es un ejemplo de lo que es la ecuación de Van der Waals y dice, para sintetizar el amoníaco mediante el proceso Haber, se calientan 2000 moles de nitrógeno en un recipiente de 800 litros a 625 grados Celsius. Calcule la presión del gas si el nitrógeno se comporta como A, un gas ideal, y B, un gas de Van der Waals. Vamos a sacar los datos para poder resolver el ejercicio y para esto tenemos que el dato nos dan 2000 moles de nitrógeno. N es igual a 2000 moles, nos da un volumen de 800 litros, una temperatura de 625 grados Celsius y nos pide que calculemos la presión del gas. ¿Sí? Y para ver como un gas ideal y si se comporta como un gas real. Bueno, para esto necesitamos las constantes de Van der Waals que ya mencionamos. A es 1.35 litros cuadrados por atmósfera entre mol cuadrada y B es 0.0386 litros sobre mol. Son las constantes que vamos a utilizar. Ok, vamos a
convertir, otro dato que necesitamos es la temperatura en Kelvin. Acuérdense que siempre tenemos que convertir a Kelvin. Vamos a convertir la temperatura en Kelvin. Nuestra fórmula dice que K es igual a grados Celsius más 273.15. Eso es Kelvin. Por lo tanto, Kelvin va a ser igual a 625 Celsius, que nos está dando más 273.15. Por lo tanto, tenemos que nuestra K va a ser Kelvin, va a ser 898.15 Kelvin. Y esto nos da un resultado de, vamos a ponerlo aquí, que estos 625 van a ser en grados Kelvin igual a 898.15. Ya que tenemos nuestra temperatura, pues convertida, vamos a nuestras fórmulas. ¿Qué fórmulas vamos a ocupar? Para un gas ideal, tenemos que presión por volumen es igual al número de moles por la constante R por la temperatura. Ese es para el inciso A. Y para Van der Waals, la ecuación tenemos que la presión más la constante A del gas a el número de moles al cuadrado entre el volumen al cuadrado, esto va a multiplicar a B, que resta el número de moles por también otra constante B por una corrección del gas. Y esto es igual al número de moles por la constante R por la temperatura. Ya tenemos nuestras fórmulas. Ahora sí, vamos a hacer el inciso A. En el caso del gas ideal, vamos a sustituir. Primero vamos a despejar. Vamos a despejar presión. Acuérdense que presión está multiplicando por el volumen. Por lo tanto, si nos pide presión, el volumen pasa dividiendo. Y así queda nuestra ecuación. Ahora sí, vamos a sustituir la presión. Y vamos a sustituir por los valores que tenemos. Sustituimos el número de moles que tenemos, que va a multiplicar a la constante R por la temperatura entre el volumen. Y queda de la siguiente manera. Ya que sustituimos, vamos a eliminar unidades. Mol, mol, litros con litros, atmósfera, temperatura con temperatura. Y como son unidades de presión, quedan en atmósferas. Y por lo tanto, nuestro resultado es el siguiente. La presión es igual a 184.34 atmósferas. Este es para el caso del gas ideal. ¿Sí? Ahora vamos a ver el siguiente. El cálculo, vamos a realizar un ejercicio que es con la ecuación de Van der Waals. Ya hicimos el de los gases, vamos a la presión, vamos a calcular la presión, vamos a despejar. Tenemos la ecuación de Van der Waals. Para realizar el despeje, primero vamos a quitar paréntesis para poder hacer el despeje. Ya que quitamos paréntesis, despejamos la presión. Ahora ya tenemos que presión va a ser igual a ¿qué? A nRT, ¿sí? Vamos a poner N. Ahora sí. El volumen menos NB está multiplicando, pasa dividiendo. Ahora sí. Y aquí está sumando a n cuadrado entre volumen, pasa restando. Por lo tanto, nuestra fórmula queda de la siguiente manera. Ya despejado, vamos a sustituir en ecuación. Tenemos la presión, vamos a poner el N, ¿cuánto vale? 2000 moles, la constante R, 0.821 litros atmósfera entre mol Kelvin, la temperatura que son 898 Kelvin. Esto está dividiendo entre 800 litros, que es el volumen, por el número, menos el número de moles que tenemos, que son 2000 litros, y que multiplica a B, el valor del gas. B es 0.0386, todo esto entre paréntesis. Acuérdense que para eliminar unidades es muy importante utilizar los paréntesis. Vamos a restar, ahora sí, a ¿cuánto vale? 1.35 litros cuadrados por atmósfera entre mol cuadrada. Está multiplicando a N, al número de moles, que son 2 molitos al cuadrado. Y todo esto es entre el volumen al cuadrado. Ahora sí, vamos a eliminar unidades, litros y litros. ¿Sí? Ya está al cuadrado. Ahora sí, mol, como esta mol está al cuadrado, se va a multiplicar al cuadrado, va a ser mol al cuadrado. Por lo tanto, vamos a eliminar mol. La unidad que nos queda es atmósfera. Hasta ahí vamos. Vamos a eliminar unidades. Primero eliminamos mol, ¿sí? Y mol de este lado. Posteriormente vamos a eliminar mol y mol de este lado. Ya quedó mol. Ahora,
¿Qué vamos a eliminar? Pues vamos a seguir con los litros. Estos litros, ¿sí? Si tú restas este litro y este litro, te va a quedar la unidad en litros. Por lo tanto, se eliminan los 3 litros, porque entre litro va a ser igual, se elimina. Si tú, lo que te dio el resultado de la multiplicación, que ya tienes aquí litros, ¿sí? De esta multiplicación te queda la unidad de litros, pero le vas a restar a 800 litros. Entonces tu unidad es litro. Litro entre litro se elimina litros. Ahora sí, temperatura y nos quedan atmósferas, ¿sí? Ahora sí tenemos atmósferas y atmósferas. Ya multiplicamos y restamos y nuestro resultado son 195 atmósferas. Espero que hayan entendido Van der Waals.